fue derrotado. El juicio de Dios había sido pasado. Las profecías se habían cumplido. Su obra de salvación estaba consumada y el camino al cielo quedó abierto. Por eso el velo del templo dice que se rasgó por la mitad, hermanos, para que todos aceptando a Cristo para entrar al lugar santísimo. Hoy estamos en el lugar, hermanos, que el Señor abrió. Un lugar que el Señor, hermanos, por muchos años tenía un velo que impedía cruzar, que impedía, hermanos, entrar a ese lugar. Hoy, por la gracia, dijimos, el Señor nos ha abierto ese lugar. Por eso, la resurrección o la muerte del Señor, mejor dicho, cumplió con todos estos requisitos, con todas estas demandas que había, hermanos, para que la gente pudiera acercarse a Dios. Aquí vemos que la palabra del Señor nos está diciendo que el Señor consumó todo. Y que en San Juan, capítulo 19:31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero un soldado le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Estas cosas, hermanos, se cumplieron al pie de la letra. Y así como el Señor resucitó, hermanos, así como el Señor murió, nosotros en un tiempo estábamos muertos. Dice la escritura en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En un tiempo, hermanos, estuvimos igual muertos, a diferencia que el Señor murió por el pecado, pero nosotros estábamos muertos por el pecado. El pecado, hermanos, en el ser humano provoca la muerte espiritual. Provoca una muerte, hermanos, lenta, letal, que poco a poco va matando el alma, los sentimientos del ser humano, a llevarlo a entumir, a no sentir, hermanos, compasión por nadie, a no sentir, hermanos, dolor por nada ni por nadie. Eso es lo que ocasiona el pecado. Por eso Pablo está diciendo a los efesios: y Él os dio vida a vosotros. Nos incluye a todos nosotros. Nos incluye a los que estamos aquí, a los que vengan después de nosotros y a los que han venido antes que nosotros, que también les dio vida el Señor. Era precisamente, y este es el propósito, hermanos, de la muerte del Señor. No de una muerte en vana, no una muerte, hermanos, que no iba a traer frutos, sino que esta muerte del Señor, hermanos, trajo victoria a todos los que creemos en Él. Nos trajo paz, nos trajo libertad, nos ha traído, hermanos, la redención. O sea, nos ha traído, hermanos, el resucitar, porque dice aquí en el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que esto no lo pagamos ni lo compramos tú y yo, sino que lo recibimos de Dios como un regalo, como un don inmerecido,
pero que el Señor, hermanos, en su grande misericordia quiso pagar de esta manera y quiso hacerlo de esta manera para que nosotros hoy disfrutáramos paz, disfrutáramos, hermanos, libertad, disfrutáramos todo lo que la muerte del Señor Jesús trajo a todos los que creemos en Él. Así es de que hoy nosotros, hermanos, podemos imaginarnos que para los discípulos fue tristeza, para los discípulos quizá fue desaliento, fue desánimo, porque les fue arrebatado de su vida, de sus manos, su maestro. Y ellos con justa razón podían estar desalentados, podían estar entristecidos, porque ellos convivieron con Él, anduvieron con Él, e incluso Él en todo momento, hermanos, los alentaba. Y para ellos era algo fortalecedor andar con el Señor. Pero en el momento que les es quitado, hermanos, tenían razón en sentirse como se sentían. Pero nosotros no tenemos razón ni derecho, hermanos, a entristecernos, a angustiarnos o incluso, hermanos, a desanimarnos. Porque si alguien tiene más privilegios o si alguien tiene más, vamos a decir, bendición en estos días, somos nosotros. Porque nosotros no sufrimos como los apóstoles. No vivimos todo lo que ellos vivieron como para desalentarnos por cualquier situación. Leemos también, hermanos, que el Señor dice cargó con todos los pecados. Y por haber cargado con los pecados de la humanidad, hermanos, hubo una separación del Padre con el Hijo. Y el Señor, hermanos, sintió el peso del pecado, de todos los pecados de la humanidad. El pecado pesa, pero es un peso, hermanos, terrible, es un peso, hermanos, angustiante, un peso, hermanos, desesperante, un peso, hermanos, que te trae dolor al corazón. Pero la Biblia dice que Él cargó con todo, o sea, con todos los pecados de la humanidad. Él sintió el peso. Y nosotros a veces no podemos sentir el peso de alguien que peca, de alguien que está en pecado. No podemos soportar el peso de alguien que falla a Dios. No podemos a veces soportar, hermanos, de ver que alguien está fallando al Señor, porque lo hacemos con crítica, lo hacemos con dolor, o sea, pero no lo hacemos como el Señor. Cargar es soportar, es aguantar, no es tolerar, no es acuachar el pecado, es muy diferente, es cargar. Pablo dijo, soportaos unos a otros en el temor de Dios, en el amor de Cristo. Tú y yo no podemos hacer nada, podemos cargar, podemos soportar, pero no podemos cambiar a una persona. No podemos transformarla de su mente, de su corazón, pero hay alguien que sí puede. Hay alguien que sí puede redarguir de una manera, hermanos, que la gente o el hombre, la mujer, el joven, no puede decirle que no. O sea que cada quien, hermanos, somos responsables de abrir nuestro corazón, entregar nuestra vida al Señor. Pero sí somos también responsables de cargar, de soportar. O sea que somos capacitados por parte del Señor de soportar. Y dice aquí, hermanos, la Escritura, y vemos con hechos que el Señor Jesús, aquel momento en el que fue crucificado, Él murió. Mucha gente argumenta, hermanos, que Cristo no murió. Que como Dios tuvo el poder para soportar, tuvo el poder para fingir una muerte. Pero aquí la Biblia nos dice claramente, hermanos, que el Señor murió. Y por eso Juan dice, y el que vio, da testimonio. Él estaba en la cruz. Él estaba al pie de Jesús. Él estaba con María y con otras mujeres. Y Él es el que escribe esto. Por eso dice, y el que vio, da testimonio, se refiere a Él.
Él es el que escribió este evangelio y dice, y su testimonio es verdadero. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué caso tendría morir por una mentira? ¿Qué caso tendría aguantar que te persigan por una mentira? Digo, si a mí me persiguen por aguantar una mentira, pues luego me detengo y digo, no, ¿saben qué? No es cierto. Simplemente lo hicimos por emoción. Simplemente nos ganó la emoción, hablaba tan bonito que nos motivó. Pero en realidad no es cierto. Pero los apóstoles, hermanos, tenían la plena seguridad de todo lo que el Señor les habló, de todo lo que ellos vivieron, que estuvieron dispuestos a morir. A morir, hermanos, de la manera que el mundo les deparara la muerte. De la manera que fuera. Por eso aquí la palabra de Dios nos da argumentos para ver que el Señor murió. Que el Señor cumplió con las profecías que se dijeron de Él, probando que Él era el Mesías. Y nos dice también en Éxodo capítulo 12, acerca de cómo tenía que ser el sacrificio, acerca de qué se tenía que hacer, y dice en el verso 46, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Está hablando del Señor. También en Zacarías capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de adoración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Está hablando del Señor. Se había ahí ya cumplido, hermanos, la profecía, lo que se había dicho del Señor. El Señor profetizó su muerte también a sus discípulos, diciéndoles cómo iba a ser entregado en manos de pecadores, dice, de hombres sanguinarios, de hombres que creían hacer la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Puedes estar pensando tú, o puedo estar pensando yo, que sirvo a Dios sin darme cuenta que soy instrumento del diablo. ¿Sí me explico? Tengamos cuidado porque a veces pensamos que por el celo, que porque esto tiene que ser así, le damos lugar al enemigo y nos podemos dejar estar usando. Estos hombres, hermanos, decían ser, hermanos, hacedores de la ley y ser hombres de Dios. Pero sus intenciones eran matar al Mesías, era matar al Señor. Su deseo era quitarle la vida y lo cumplieron. Y ellos aseguraban que lo estaban haciendo en la voluntad de Dios, que eran hombres de Dios. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Cuando algo nos lleve a odiar, cuando algo nos lleve, hermanos, a hacer cosas como estas, no le estamos sirviendo a Dios. Le estaremos sirviendo a la carne, al enemigo, pero a Dios no. Porque en la Biblia leímos claramente que el Señor vino a dar vida. No vino a matar. E incluso el Señor, hermanos, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a estos? El Señor les dijo, ¿no sabéis qué espíritu, de qué espíritu soy yo? Yo soy de espíritu de misericordia, no de juicio. Dios tiene todo en orden, hermanos, y va a llegar el día en que la gente va a ser enjuiciada, en que Satanás va a ser enjuiciado. Pero hay un momento, hay un día, una fecha. Entonces, mientras nosotros estamos aquí, nos debemos de alinear, hermanos, con el Señor. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, estos hombres estaban rotundamente equivocados. E ignoraron las profecías, ignoraron la palabra de Dios. Porque vemos aquí que Zacarías, uno de los últimos profetas, hermanos, profetizó. Y les dice, y estoy seguro que lo oyeron, el Señor mismo en toda ocasión les decía a sus discípulos qué iba a pasar con él.
Y nos dice en Mateo 26, 1 al 2, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. El Señor está hablando de su vida, de lo que se iba a hacer con él. También nos habla, hermanos, que el Señor Jesús profetizó y dijo acerca de su cuerpo, qué iba a pasar con su cuerpo. Y si usted se fija, hermanos, él no se preocupó por dejar un testamento, no se preocupó qué iba a pasar o quién se iba a encargar de su cuerpo. No le importó, porque ya estaba escrito, ya estaba establecido, hermanos, qué iba a pasar con su cuerpo. Él en ningún momento desconfió y no se preocupó, pero sí le interesó, sí, hermanos, le interesaba mucho en qué manos poner su espíritu. ¿A usted le interesa en qué manos depositar su espíritu? Al Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos de Dios, hermanos, son las más seguras. Y la palabra se cumplió, que Él no vio corrupción, que Él no fue dejado, hermanos, en la sepultura, sino que se cumplió lo que la palabra de Dios dice. Y fíjense cómo el Señor, hermanos, profetizando ya todo, no se preocupa por su cuerpo. Y dice aquí en Marcos capítulo 15, del 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidiendo el cuerpo de Jesús. Dice, Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informando por él, centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Evidencias hay, hermanos, que el Señor murió, lo sepultaron. Y evidencias hay, hermanos, hasta el día de hoy, ¿dónde está la tumba? Otra evidencia es que la tumba está vacía. Muchos excavadores o arqueólogos se han dado la tarea de buscar el manto del Señor Jesús. Y por ahí en un tiempo se dio a conocer un manto de un rostro de una persona que aseguraban que era el Señor. El Señor dejó de evidencia, hermanos, el manto para sus discípulos, no para nosotros. Para nosotros nos dejó estos testimonios, nos dejó esta palabra, nos dejó muchas evidencias, muchas profecías, para que nosotros creamos por fe, no por vista. Entonces hoy tú y yo estamos aquí creyendo por fe que el Señor Jesús murió. Y que cualquiera que diga lo contrario, hermanos, no nos puede hacer cambiar de opinión. No nos puede hacer cambiar, hermanos, de esta realidad, aunque dolorosa, pero es una realidad. Pero tiene, como dijimos al principio, un propósito. Su muerte tuvo un propósito, no en vano. Entonces, con estas palabras muestra que Jesús murió tal como lo dijo en su palabra. Se cumplió la ley y los profetas. Y veamos también en Isaías 53, 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías muchos años atrás lo dijo. Inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de todo lo que el Señor iban a hacer con él y de todo lo que el Señor iba a pasar con él. O sea que está profetizando. Entonces tú y yo, hermanos,
tenemos promesas de Dios. Si el Señor te ha dado una palabra, no debes de dudar. Si el Señor te ha dado una promesa, no dudes. No desconfíes. El Señor te ha dicho, cree tú. Fíjate bien, te dice, cree tú. Le dice al padre de familia, cree tú. Si tus hijos no quieren creer, si tu esposa no quiere creer, te dice a ti, cree tú. Y la promesa es, y serás salva tú y toda tu casa. Entonces, si el Señor te ha dado una promesa, hermanos, miremos la confianza que Él tuvo, hermanos, que Él depositó en toda la palabra, en toda la profecía. Él no desconfió, porque no era palabra de hombres. Los hombres no profetizaron porque se les ocurrió. O dijeron, vamos a hilar estos temas, vamos a hilar estas palabras para que no errarle cuando el Señor venga. No. Por eso dijo, yo no he venido a abrogar la ley. No he venido a quitarle. No he venido a acomodarle algo más, sino a cumplirla. Entonces Él cumplió, hermanos, y hasta la fecha sigue cumpliendo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en su palabra. No dudar. Tarde o temprano, hermanos, vendrá eso que tanto anhelamos. Vendrá, hermanos, esas bendiciones que esperamos. Pero no nos debemos de mover, hermanos, por nada. Porque hay muchas cosas en las cuales te puedes desanimar. Un problema te puede desanimar. Incluso hasta un amigo te puede desanimar. Te pueden desanimar cosas que suceden aquí mismo en la iglesia. Hay quienes se desaniman por ver a otros platicar. Hay quienes se desaniman por ver que otros no ponen atención, no desean tener una comunión con Dios. Pero eso ni nada nos debe separar del amor de Cristo, dice. Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa, hermanos. El Señor Jesús resucitó. El Señor Jesús, hermanos, para eso mismo murió, dice Pablo. En Mateo 27:62 también nos dice que los guardias ante la tumba dieron testimonio de que el Señor Jesús fue sepultado, pero también dan testimonio de que resucita. Y ve ahí en San Mateo 27:62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Fíjese lo que dice. Y será el primer error. ¿Cuál error hablan? Pues de haber matado al Señor. ¿Y qué dice? Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los discípulos estaban asustados, hermano. ¿Usted cree que se iban a arrimar? Ellos ya se habían ido. De hecho, Pedro y todos se habían ido a sus labores otra vez. Regresaron a lo mismo. Regresaron a lo que ya habían renunciado. Ojo, hermanos, ponga oído. Regresaron a lo que ya habían renunciado. ¿A qué habían renunciado? A sus redes, a su barca. Y regresaron de desánimo, de decepción. Pedro dice, voy a ir a pescar. No tengo más que hacer. El Señor nos abandonó, el Señor nos mintió. Al parecer, se afigura como que eso pensaron. Se afigura como que ellos estaban pensando de esa manera.
Fíjese lo terrible que es un desaliento, hermanos. Te lleva a hacer cosas tontas. Te lleva a cometer errores tontos. Te lleva, hermanos, a situaciones, hermanos, que tú ya has abandonado. Te lleva, hermanos, a volver a tomar cosas que tú ya habías renunciado. Todo por un desaliento. Entonces imagínate, hermano, tomar esa actitud. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo tomemos nota de esto, pongamos oído en esto y recapacitemos. El Señor ha padecido y padeció más que cualquiera de nosotros y cualquiera que ha vivido y que viva después que nosotros. No se puede comparar el sacrificio del Señor con tu pruebita, con mi luchita, con mi desanimito. Perdón que lo minimice, hermanos, pero es realidad. Es algo insignificante. No permitas, hermano, volver a las cosas viejas, a las cosas que ya el Señor nos quitó. No lo permitas. Fortalécete. Dice la palabra del Señor, si alguno está triste, cante alabanzas. Ahora, si alguno está desanimado, hay que orar. Buscar al Señor. ¿Por qué querer a echar todo por la borda y decir, basta ya? Eso no fue lo que le prometimos al Señor. Los apóstoles no le prometieron al Señor dejarlo de seguir después de que muriera. Ese que se va primero a la barca es el primero que le dijo, Señor, estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte. Y él lo niega y ahí mismo otra vez hace lo mismo, vuelve a tomar las cosas que había dejado, que había hecho ya, hermanos, pérdida. Vuelve a tomar sus redes. Dice San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos entrando, hermanos, a los pasajes de resurrección, en los cuales nos habla la palabra de Dios que el Señor resucitó. Dice, además, os declaro, dice Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Escuche bien, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Él tuvo también un encuentro con Dios. Él también, hermanos, vio, hermanos, a Cristo resucitado. Y estamos hablando de un hombre, hermanos, que se convirtió mucho después que los discípulos. Este hombre, al parecer, hermanos, fue muy fiel a Dios. Él sí no regresó nunca más por lo que había abandonado, por lo que había dejado. De hecho, dijo, todo lo que sé, todo lo que aprendí, lo tengo por basura. Y mire que él había sido un soldado, hermano romano. Él había aprendido muchas cosas. Era un hombre de la ley. Era un hombre, hermanos, con preparación, un hombre con mucho intelecto, con mucho dinero. Era un hombre rico. Pero el día que el Señor lo llamó, hermanos, renunció a todo. Para seguir a Jesús, para seguir a Cristo, se necesita renunciar a nosotros mismos. Se necesita que renuncies a ti mismo.
Porque el mayor enemigo, hermanos, muchas veces es nuestra propia carne, nuestros propios gustos, nuestros propios anhelos. Y no los queremos cambiar por nada. No queremos, hermanos, renunciar a ellos, porque los parecemos o los tomamos como más importantes. Con nada puedes comprar tu salvación. Con nada podemos comprar la salvación. Es un regalo, pero un regalo, hermanos, que si podríamos ponerle precio, cuesta negarte a ti mismo. Que si le podíamos poner, hermanos, algo de precio, es negarte a ti mismo. ¿Es mucho pedir del Señor? ¿Será que el Señor nos está pidiendo bastante? ¿Será que el Señor no comprende y no entiende que nosotros necesitamos satisfacer muchas necesidades, muchas cosas en nuestra vida? ¿Será que Dios es incomprensivo? No, hermanos. Para esto dice que Él murió. Para esto mismo Él fue a la cruz. Para comprender muy bien tu situación, para comprender muy bien tu vida, para comprender muy bien tu dolor, para comprender muy bien, hermanos, tu sentir. Por eso dice la Biblia en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él sufrió todo lo que tú has sufrido. Todo. Si eres menospreciado, Él fue menospreciado. Si algún día te han escupido, a Él lo escupieron desde que salió hasta llegar al monte de la calavera. Si has sufrido bullying o burlas, por favor, el Señor sufrió muchas burlas, aun cuando estaba en la cruz, no solo en el trayecto del camino. Desánimo. ¿Ustedes creen que el Señor no sintió cuando los apóstoles decían: Señor, son pocos los que nos siguen? ¿Ustedes creen que no ha padecido ninguna de esas cosas? Todo. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces nos comportamos egoístamente. Nos comportamos solamente creyendo que lo mío es importante. Y que quiero nomás, hermano, satisfacer lo mío. Y nos hacemos egoístas, egocéntricos. Y no queremos, hermanos, por ningún motivo padecer algo. Había una frase que se usaba mucho entre los delincuentes y que todavía se escucha. Cuando tú ibas a matar a alguien o cuando estabas a punto de matarte con alguien, decía: que lloren en mi casa, que mejor lloren en la tuya. Y así habemos muchos cristianos que decimos lo mismo. Que llore mi familia, no. Que llore la ajena, pero yo no. No estamos dispuestos a pagar un precio tan pequeño, hermanos. No estamos dispuestos a pagar, hermanos, una negación. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos valorado, hermanos, la muerte del Señor. Porque no valoramos su sangre. Porque no valoramos, hermanos, su sufrimiento. Porque no valoramos, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Él jamás te desprecia. Tú sí lo desprecias. Yo sí lo desprecio. Yo sí soy indiferente. Él no es indiferente con nosotros. No tenemos razón como para decir: Señor, no me escuchas, he orado todo el día y no me oyes, mejor me voy a ir. Él no es sordo como nosotros, ni se hace sordo. Nosotros sí nos comportamos como sordos. Cerramos nuestros oídos, tapamos nuestras orejas para no escuchar la palabra de Dios, mayormente cuando no me conviene, mayormente cuando me está hablando, cuando estoy sintiendo lo duro de ella. Decimos: no, es el pastor el que me está tirando, es el pastor que conoce mi vida.
Como Él sabe cómo yo vivo, por eso me está acusando. No, hermano. No, querido amigo. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Pero resulta siempre lo mismo. Que dos efectos hace la palabra de Dios. O te conviertes o te enojas. O te conviertes o te vuelves enemigo. Es tu decisión creer lo que tú quieras. Es tu decisión creerle a Dios o creer a ti mismo. Es tu decisión argumentarte o llevar más allá tu manera de ser, o en esta mañana decidir que el Espíritu Santo transforme tu vida. Tú lo decides. Nadie te va a obligar. Porque de hecho nadie te ha obligado a que camines con Dios o a que camines a tu manera. Nadie. Pero es tu decisión. Estos son los argumentos y estas son las palabras que la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, el por qué y para qué el Señor murió. El por qué murió y el por qué resucitó. Pablo dice, para que vosotros tengáis vida. Para eso resucitó. Para que tú y yo no quedemos en la tumba abandonados. Para que tú y yo no quedemos aquí en el mundo, hermanos, a la tribulación. Para que tú y yo, hermanos, aquí tengamos bendición. Para que tú y yo vivamos bajo la sombra del Omnipotente. Para que tú y yo caminemos bajo la sombra de Dios. Para eso. Pero, repito, de ti depende apreciar esto o menospreciarlo. De ti depende que esa sangre que el Señor derramó en esa cruz no sea en vano para ti. De ti depende. Pero si tú dices y crees en tu corazón y dices, Señor, yo creo que tu sangre tiene poder para limpiar todo lo malo de mi ser, en este instante le aseguro que la sangre de Cristo lo limpia. Y no va a quedar, hermanos, pecadito pequeño o grande, escondido, que la sangre de Cristo no lo saque. Le invito en esta mañana, póngase a cuentas con el Señor. Hable con Cristo y dígale, Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre. Yo sé que por tu sangre, Señor, seré sanado. Yo sé que por tu sangre mi familiar será sanado. Yo sé que por tu sangre seré limpiado en esta mañana. Yo sé que por tu sangre, Señor, seré libre. Clama la sangre de Cristo y dile, Señor, hay poder en tu sangre. Clama esa sangre poderosa. Dile, Señor, hay poder en tu sangre. La sangre de Cristo tiene poder.